Y ahora vamos con el tema de evolución. Estamos en el esquema número 10. Primero vamos a ver los mecanismos que permiten la variabilidad. Son dos: reproducción sexual y mutaciones. En la reproducción sexual ocurre una recombinación de genes de los progenitores. Hablando del ser humano, entonces hablamos de óvulo y de espermatozoide. ¿Por qué ellos se relacionan con la variabilidad? Porque cuando nace un individuo, no es una copia ni del padre, ni es una copia de la madre, sino que es una combinación de las características de ambos. Las características de ambos individuos se recombinan y forman un individuo nuevo, completamente diferente, diferente al padre y diferente a la madre, ¿verdad? Es un ser nuevo que tiene características de ambos, pero no se parece a ninguno de los dos. Cuando en el examen nos hablen de reproducción sexual, normalmente nos van a hablar de las células sexuales, ya sea el óvulo o el espermatozoide. En segundo lugar, el mecanismo que aparece aquí son las mutaciones. ¿Por qué las mutaciones se relacionan con la variabilidad? Porque las mutaciones provocan pequeñas alteraciones en el material genético, es decir, en el ADN. Y las mutaciones las vamos a conocer como la materia prima de la evolución. Las mutaciones son la materia prima de la evolución. Sí, así les puede aparecer en el examen. La materia prima de la evolución. Porque las mutaciones van cambiando, van alterando el material genético y a través de las generaciones llegan a aparecer diferentes características. Si comparamos con los antecesores, ¿verdad? Con los bisabuelos, tatarabuelos, cada generación que va apareciendo la mutación va cambiando esa característica. Puede ser un color en el pelaje, puede ser un cambio en la forma, y eso ya lo estudiamos al puro inicio, en lo que se llamaba adaptaciones biológicas. Recuerden que hay adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas, etc. Ahora vamos con las fuerzas de la evolución. En primer lugar tenemos la selección natural. La selección natural es planteada por un señor que se llama Charles Darwin y por ahí aparece otro señor que se llama Alfred Wallace. Y básicamente se habla de la sobrevivencia del más apto. El individuo que es más apto tiene mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto tiene mayores probabilidades de dejar descendencia. Por eso sus características se van a transmitir de una forma más fácil que los individuos que no son aptos. Por eso esa poca aptitud para sobrevivir se va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo con el tiempo, porque los individuos más aptos son los que van a ir heredando sus características. En segundo lugar tenemos la migración genética. Individuos que van de una población a otra dejando descendencia. Ahora van dejando genes viajando a través de las poblaciones. Entonces van llevando características nuevas. En tercer lugar tenemos lo que se llama el desplazamiento genético al azar o la deriva genética. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este concepto se divide en tres. En primer lugar tenemos el aislamiento geográfico. Poblaciones que se ven aisladas por barreras geográficas como ríos, montañas o volcanes. ¿Verdad? Queda una población a un lado del río y la otra población queda al otro lado del río. Entonces ya no pueden comunicarse y ya no pueden tener contacto. Y con el paso del tiempo se van convirtiendo en especies diferentes. Eso es aislamiento geográfico. Siempre que haya una barrera geográfica, estamos hablando de un caso de aislamiento y se puede presentar desplazamiento genético al azar o deriva genética. Es decir, con el paso del tiempo se van a ir convirtiendo en poblaciones diferentes. Ahora tenemos el efecto fundador. En el efecto fundador el mejor ejemplo es individuos que están en el continente y algunos pocos emigran hacia una isla y ahí fundan su propia población.
Entonces, digamos que los que están en el continente, hablemos de aves, digamos que la mayoría de aves son negras, pero también pueden haber aves verdes, amarillas. Entonces resulta que ese grupito que se fue, la mayoría eran amarillas. Y esa población se va a ir convirtiendo en amarillo, aunque sean las mismas aves que están en la tierra continental. En la isla van a formar su propia población, donde la mayoría va a ser a veces diferente o a veces va a ser similar a la población mayor. ¿Verdad? Entonces, el concepto básicamente son grupitos de individuos que emigran hacia otro lugar y fundan su propia población. Por eso se llama el efecto fundador. Y finalmente tenemos los cuellos de botella. En los cuellos de botella van a aparecer eventos que aniquilan, que matan gran parte de una población pequeña. ¿Verdad? Recordemos que el desplazamiento genético ocurre en poblaciones pequeñas. Entonces, en los cuellos de botella van a venir eventos que aniquilan una gran parte de una población pequeña. Qué sé yo, una población de 100 individuos, de repente viene un terremoto y aniquila 80. Entonces solamente quedan 20. Y resulta que de esos 80 murieron los que tenían las características dominantes. Así que la característica dominante va a cambiar. La característica dominante puede llegar a ser otra. Sí, pero básicamente aquí lo que tenemos que hacer es reconocer los conceptos. En el aislamiento geográfico hay una barrera geográfica que puede ser ríos, montañas o un volcán que van a interferir en la comunicación de dos poblaciones. Con el paso del tiempo se van a convertir en especies diferentes. Lo mismo el efecto fundador. El efecto fundador es un tipo de aislamiento geográfico. Sin embargo, se estudia por separado. En el efecto fundador, unos pocos individuos se van a una isla, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Van a una isla y ahí fundan su propia población. Con el paso del tiempo van a convertirse en especies diferentes. Y en tercer lugar tenemos los cuellos de botella. En los cuellos de botella va a venir un evento, una catástrofe, que va a aniquilar gran parte de la población. Y luego las características pueden cambiar, ¿verdad? Esas catástrofes pueden ser terremotos, huracanes, incendios, el mismo ser humano que causa destrucción. Ahora vamos con mecanismos que determinan la especiación. En primer lugar, la variabilidad intraespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo se diferencian las características de los individuos de la misma especie. ¿Verdad? Entonces, dentro de la misma especie, hay individuos que tienen diferentes formas, por ejemplo, más grandes, más pequeños, o diferentes colores, diferentes tonalidades. Todo eso lo vamos a conocer como variabilidad intraespecífica. Luego tenemos la competencia, ¿verdad? La competencia representa la lucha de los individuos por recursos como el alimento, como el espacio, como el agua. Por ejemplo, la competencia es una lucha por recursos. En tercer lugar tenemos aislamiento reproductivo. Es la incapacidad de los individuos de una población para reproducirse con los de otra por diferentes barreras físicas. Puede ser de tiempo, puede ser que aves de la misma especie, pero que tienen diferentes costumbres. Entonces, unas salen a comer por la mañana y otras salen a comer al atardecer. Difícilmente se van a encontrar y pasan de esa forma durante tanto tiempo que llegan a convertirse en especies diferentes. Entonces ese sería un aislamiento reproductivo de tiempo o aislamiento reproductivo temporal. Luego tenemos la radiación adaptativa. En la radiación adaptativa, diferentes especies tienen un ancestro en común. Es decir, un abuelo, ¿verdad? Vamos a tener un abuelo que le va a dar origen a diferentes especies con el paso del tiempo. Y ahí tenemos un ejemplo muy marcado que se llaman los pinzones de Darwin. En el video que les dejé ahí en la plataforma, por ahí yo les hablo un poquito de los pinzones de Darwin, les enseño algunos ejemplos. Me imagino que ya lo repasaron y si no lo han repasado, entonces les dejo de tarea repasarlo por ahí. Pero de forma muy general, la radiación adaptativa es
una especie que le da origen a diferentes especies con el paso del tiempo. Luego tenemos dos tipos de especiaciones. La especiación alopátrica, que ocurre cuando hay separación geográfica, y la especiación simpátrica, que ocurre en la misma zona geográfica. Entonces, alopátrica ocurre en zonas geográficas diferentes. Las poblaciones están separadas. Y en la especiación simpátrica, las poblaciones están en la misma zona geográfica. Ahora vamos a ver las evidencias del proceso evolutivo. En primer lugar tenemos las evidencias embriológicas. Aquí básicamente, de forma muy general, esto es lo que trata es de comparar cómo la mayoría de especies de la Tierra están emparentadas, ¿verdad? ¿Cómo se comparan? Eso es lo que quiere decir las evidencias del proceso evolutivo, cómo comparar diferentes especies y ver que probablemente tienen un ancestro común o al menos comparten diferentes características. Entonces tenemos evidencias embriológicas. Son las evidencias que ocurren en los primeros estadios del desarrollo, ¿verdad? Las primeras etapas del desarrollo. Entonces van comparando, por ejemplo, un pez, un reptil y el ser humano en las primeras etapas del desarrollo y se van dando cuenta que comparten diferentes características, por ejemplo, que tienen cola, que tienen branquias, que comparten otras características y ya luego al final se van diferenciando. Luego tenemos evidencias anatómicas, que es comparar órganos, por ejemplo huesos, ¿verdad? Comparar los huesos del ser humano con los huesos del caballo, con los huesos de un murciélago, con los huesos de una foca, con los huesos de la tortuga y darse cuenta que hay diferentes similitudes, que hay similitudes en diferentes especies. Recordemos que en las plantas también hay órganos, por ejemplo los frutos, las raíces, el tronco, las hojas, son órganos de las plantas. Entonces, si les hacen una comparación anatómica en plantas, recordar un poco cuáles son los órganos de las plantas. Luego tenemos evidencias paleontológicas, que es la comparación en fósiles, evidencias bioquímicas, que es comparación en aminoácidos, en proteínas, en ADN, en sangre, generalmente en sustancias que están en el interior del cuerpo. ¿Verdad? Esas son evidencias bioquímicas, cómo comparar esas sustancias que están en el interior del organismo. Y tenemos evidencias biogeográficas, especies que existen solamente en un lugar del planeta, por ejemplo el ornitorrinco, o algunas comparaciones que se hacen con especies que se separaron cuando la Tierra se dividió, ¿verdad? Cuando los continentes se dividieron, que en el video de la plataforma yo les hablo un poquito de eso, ¿verdad? Por ejemplo, como algunas especies de África son similares a especies que viven en América del Sur. Ahora tenemos la teoría del origen de las especies. En primer lugar tenemos el uso y el desuso de los órganos. Este señor, que se llama Lamarck, consideraba que los rasgos heredados eran resultado del modo en que sus antepasados utilizaban las partes del cuerpo. Entonces Lamarck proponía principios como el siguiente: la jirafa, al no alcanzar las ramas, trataba de estirar el cuello y estirar el cuello hasta que, estando en vida, ¿verdad?, la misma jirafa lograba que el cuello se estirara, ¿verdad? De tanto tratar de alcanzar las hojas, el cuello de la jirafa se estiraba. Y luego él proponía que los hijos de esa jirafa nacían con el cuello largo, lo cual es falso, ¿verdad? El cuello de la jirafa fue cambiando por selección natural y por adaptación. Pero él proponía eso, que la jirafa estando en vida estiraba el cuello y luego los hijos de la jirafa nacían con el cuello ya largo. Ahora luego tenemos la selección natural. Algunos individuos son más exitosos que otros, lo que los lleva a sobrevivir en mayor grado y a reproducirse exitosamente, ¿verdad? Entonces, esta es la misma selección natural que estudiamos al principio y la que vimos en la primera lección, es el mismo concepto. Aquí la selección natural lo que me dice es exactamente lo mismo. Los individuos mejor adaptados son los que tienen más probabilidad de tener descendencia
e ir dejando esas características. Luego tenemos el mutacionismo. Lo vamos a relacionar directamente con mutaciones. Las mutaciones son la materia prima de la evolución. Y luego tenemos la teoría sintética. La teoría sintética es muy interesante porque ella toma como base a la selección natural. La toma como base a la selección natural. Entonces, normalmente nos van a hablar de selección natural, pero que se le agregan ramas de las ciencias modernas, ¿verdad? Entonces, la selección natural es la base, pero también se mezcla con mutacionismo, se mezcla con genética, se mezcla con biología y con diferentes ciencias modernas. Entonces, ¿qué nos dice? Teoría sintética o neodarwinismo es la misma. Consiste en la fusión entre el darwinismo clásico y la genética moderna. Básicamente establece que la evolución es el resultado de la relación entre la selección natural y las mutaciones favorables. Entonces nos da una relación entre la selección natural y las mutaciones favorables, pero también nos da una justificación teórica, ¿verdad? Nos comienzan a hablar de genes, nos comienzan a hablar de evolución y nos van introduciendo diferentes ramas de las ciencias modernas. Una gran diferencia es que la selección natural nos habla de individuos y la teoría sintética nos habla de la evolución de poblaciones. ¿Verdad? Esa es una de las diferencias. Pero deben estar atentos para diferenciar cuando les están hablando de selección natural y cuando les están hablando de la teoría sintética. Quinto lugar, gradualismo, y sexto lugar, equilibrio puntual. Eso no viene en el temario de este año, entonces los descartamos a ambos. Teorías del origen de la vida. Tenemos básicamente tres teorías que vienen en el temario. En primer lugar, la generación espontánea, que nos dice que la vida surge en cualquier momento y en cualquier lugar. Y entonces nos proponían cuestiones como que, por ejemplo, las ratas nacen de la ropa vieja, o las moscas nacen de la carne que se está descomponiendo, o llegaban al pensamiento, que por aquí aparece, este es Aristóteles. Él pensaba y justificaba que cuando un tronco caía al agua de un río, con el tiempo se convertía en un lagarto o en un cocodrilo, ¿verdad? Lo cual es falso. Pero eso es lo que ellos creían de la generación espontánea, ¿verdad? Que la vida simplemente aparecía de cualquier cosa. Las cosas simplemente aparecían, pero no. Ya sabemos que para que aparezcan cocodrilos tienen que ser hijos de otros cocodrilos, ¿verdad? Tienen que reproducirlos. O para que aparezcan árboles, tienen que provenir de otros árboles. O para que aparezcan ratas, tienen que provenir de otras ratas, etc. En segundo lugar, tenemos un concepto que suelen preguntar mucho, que es experimentación cosmozoica o panspermia, ¿verdad? Esta teoría les puede aparecer con cualquiera de los tres nombres. Y básicamente lo que nos dice es que la vida viene del espacio, ¿verdad? Dice que una bacteria viene en un meteorito y que el meteorito se estrella en la Tierra y que esa es una de las formas en que se origina la Tierra y es una de las teorías más aceptadas actualmente, igual que la que sigue, que es el origen quimiosintético. El origen quimiosintético es una explicación muy científica de cómo se forma la vida en el planeta. Entonces dice que los seres vivos se originaron por medio de procesos químicos a partir de materia no viviente, debido a las descargas eléctricas que se producían en la atmósfera primitiva, y con los componentes de la misma se formaron sustancias complejas conocidas como coacervados, y los coacervados le dan origen a las proteínas, a los carbohidratos, y luego originan membranas, y esas membranas con el tiempo le dan origen a la primer célula, que se llama la célula procariota o la célula sin núcleo. Y ya una vez que esa célula se formó, el resto fue evolución. Entonces, en el origen quimiosintético nos dan una explicación muy detallada, muy científica,
donde nos hablan de la Tierra primitiva, donde nos hablan de la energía aportada por los rayos del Sol, por los rayos de las tormentas, y nos hablan de conceptos como coacervados, como proteínas, como carbohidratos, como membranas biológicas, y nos hablan por primera vez de células, ¿verdad? Dentro del origen de la Tierra. Entonces por ahí les dejo estos conceptos para que ustedes los repasen. Toqué los puntos más importantes. Si tienen alguna duda con el tema de evolución, entonces por ahí se repasan el videillo que les dejé en la plataforma como material de estudio. Igual, si tienen alguna duda muy puntual, me escriben solamente. Y en el momento que tenga tiempo, con mucho gusto, yo les respondo el mensaje. Pregunta número 37. Dice, lea el siguiente texto sobre evidencias de la evolución. La distribución de los organismos sobre la Tierra sigue patrones que se explican mejor por medio de la evolución, en combinación con el movimiento de las placas tectónicas a lo largo del tiempo geológico. Por ejemplo, los grandes grupos que ya habían evolucionado antes de la ruptura del supercontinente Pangea tienden a tener una distribución mundial. En cambio, los grupos que evolucionaron después de la ruptura suelen aparecer en regiones más pequeñas de la Tierra. Como ejemplo tenemos a grupos de plantas y animales en los continentes del norte y del sur, que pueden ser rastreados hasta la división de Pangea en dos supercontinentes, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Entonces, esto más o menos nos habla de lo que les mencioné, que cuando la Tierra se parte, ¿verdad? Cuando el gran continente se divide en varios continentes más pequeños, ya algunas especies habían aparecido. Y entonces tenemos especies en África muy parecidas a algunas especies que habitan actualmente en América del Sur. Eso se llama evidencias biogeográficas. Cuando les hablen de conceptos de este tipo, les están hablando de las evidencias biogeográficas, ¿verdad? Organismos que habitan en diferentes continentes o individuos o poblaciones que habitan en zonas muy específicas de la Tierra. Todo eso son evidencias biogeográficas. Repasemos las evidencias paleontológicas. Nos hablan un poco de lo que es el estudio de fósiles. Cuando escarban en estratos, en los diferentes estratos de la Tierra, y van comparando los fósiles que van apareciendo. Y las evidencias embriológicas nos habla de las primeras etapas del desarrollo, de cómo se comparan diferentes especies. Por ejemplo, cómo se compara un pez con el ser humano, con el cerdo, con el ratón, por ejemplo. Son especies que se comparan porque tienen diferentes similitudes en las primeras etapas del desarrollo. Pregunta número 38. Considere la siguiente información sobre procesos que producen el cambio evolutivo. Se produce cuando se transfieren alelos de genes de una población a otra, cuando se genera el traslado de unos individuos de una población a otra. La población que los recibe aumenta su variabilidad genética, ya que si tienen descendencia pueden aportar alelos que no existían en la población y producir nuevos fenotipos que alcancen resultados beneficiosos. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al proceso evolutivo descrito en la información anterior? Ojo, aquí hay un detalle muy importante. La migración. La migración también se va a conocer como flujo genético. Y recuerden que la migración es el movimiento de individuos de una población a otra. Cuando a mí me mencionan eso, yo automáticamente tengo que saber qué es migración. Pero también se conoce como flujo genético. Muy importante que lo anoten por ahí, porque en el examen normalmente no le llaman migración, sino que le llaman flujo genético. Repasemos los conceptos. Mutación. Recordemos que la mutación es una alteración
es un cambio repentino en la información genética. Es una alteración que ocurre en el ADN. Y la selección natural es la sobrevivencia o la supervivencia de los organismos mejor adaptados. Los organismos mejor adaptados son los que tienen más probabilidad de sobrevivir y por lo tanto son los que tienen mayor probabilidad de dejar descendencia. Pregunta número 39. Considere la siguiente información sobre procesos que produce el cambio evolutivo. Número 1. Se produce cuando un pequeño grupo se separa y queda aislado de la población original. La variación genética en la nueva población queda muy reducida. La nueva población puede ser muy distinta a la original, tanto genotípicamente, bueno, las letrillas, si son homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, etc., como fenotípicamente, los rasgos físicos, lo que se puede ver, color, tamaño, textura, etc. Ahora, aquí lo importante es, un pequeño grupo se separa y queda aislado de la población original. Eso se llama efecto fundador, ¿verdad? Un grupito que se va de la población original y queda aislado. Y ahí forman su propia población. Efecto fundador. Pero recordemos que el efecto fundador pertenece a un grupo más grande que se llama deriva genética. ¿Verdad? Entonces, así es como les va a ir apareciendo más o menos. ¿Verdad? El efecto fundador es deriva genética. Ahora, el número 2. Se produce cuando solo sobreviven unos pocos individuos después de que una población haya sufrido un acontecimiento de gran mortalidad. Tienen como consecuencia que descienda la variabilidad genética. Entonces, ¿se acuerdan qué ocurría? ¿O cómo se llamaba cuando había una tragedia, una catástrofe? Venía un huracán, venía un terremoto, o venía una epidemia, venía una enfermedad que mataba gran cantidad de individuos, ¿verdad? Todo eso son acontecimientos de gran mortalidad y eso se llamaba cuellos de botella. Y los cuellos de botella también se llaman deriva genética. Entonces ahí nos dan el concepto del efecto fundador y nos dan el concepto de los cuellos de botella. Y siempre recuerden que esos ejemplos pertenecen a la deriva genética. Repasemos los conceptos que vienen por ahí abajo, vamos a ver. Migración genética, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que también se va a llamar flujo genético, que era cuando los individuos viajaban de una población a otra, dejando descendencia, es decir, dejando sus genes. Luego tenemos la mutación, que la mutación son alteraciones que ocurren en la información genética, alteraciones o cambios que ocurren en el ADN. Flujo genético, migración genética es lo mismo, y la selección natural es la supervivencia de los organismos mejor adaptados. Los organismos más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto tienen mayor probabilidad de dejar descendencia. Pregunta número 40 y 41. Para responder los ítems 40 y 41, considere la siguiente información sobre procesos relacionados con la diversificación de la vida. Mediante este proceso, los organismos se ajustan a las condiciones de un hábitat y es al mismo tiempo un aspecto esencial para la supervivencia. Se produce por medio de la selección natural y puede referirse tanto al proceso como al rasgo de ajuste que permite que un organismo sobreviva y se reproduzca. Ejemplos de este proceso son la capacidad de algunos insectos para mimetizarse con el objetivo de evadir a los depredadores, el uso de sistemas de orientación en la mayoría de los murciélagos para atrapar presas en la oscuridad y las diferentes disposiciones de los huesos
de los animales de cuatro patas para usarlas según sus fines particulares. Entonces dice 40. ¿A cuál evento evolutivo se refiere la información anterior? Nos están hablando de adaptación, ¿verdad? Ahí nos dan el ejemplo del mimetismo de animales, o nos dan ejemplo de adaptaciones morfológicas, ¿verdad? Que es la disposición de los huesos, o nos dan ejemplos de adaptaciones de comportamiento en la forma en que los murciélagos atrapan presas en la oscuridad, ¿verdad? Que pegan un grito, que es un grito de ultrasonido, y ellos aprendieron que de esa forma pueden encontrar insectos y otros animalillos para comer. Ese es el concepto de adaptación biológica. Y dice 41. Se puede afirmar que el evento descrito en la información anterior se produce si la selección natural deja de actuar, las condiciones ambientales cambian o se produce un aislamiento geográfico. Pues vamos a ver, dice, mediante este proceso los organismos se ajustan a las condiciones de un hábitat y es al mismo tiempo un aspecto esencial para la supervivencia. Se produce por medio de la selección natural y puede referirse tanto al proceso como al rasgo de ajuste que permite que un organismo sobreviva y se reproduzca. Ejemplos de este proceso son la capacidad de algunos insectos para mimetizarse con el objetivo de evadir a los depredadores, el uso de sistemas de orientación de la mayoría de los murciélagos para tapar presas en la oscuridad y las diferentes disposiciones de los huesos de los animales de cuatro patas para usarlas según sus fines particulares. Ok, esta preguntilla está medio enredadilla. La opción que venía es la opción A. Dice que si la selección natural deja de actuar. Sin embargo, ahí habría mucho para plantear una apelación en su debido momento. Pero sí, está un poco dudosilla la 41. La respuesta que viene es la A, pero dejémosla ahí. Dice, pregunta número 42. Considere el siguiente texto relacionado con una teoría del origen de las especies. Supone que la evolución es consecuencia de cambios repentinos en las secuencias del ADN, lo que desencadena cambios en los organismos que las presentan, sin que necesariamente participa la selección natural. Ok, entonces me están hablando solamente de cambios repentinos en el ADN, ¿verdad? Cambios repentinos en el ADN. Cuando me hablan solamente de eso, se llama mutacionismo, ¿verdad? Cuando me hablan de alteraciones en el ADN, me están hablando del mutacionismo. Pero ya cuando me relacionan mutacionismo con selección natural y con ramas modernas de la ciencia, eso se llama la teoría sintética o el neodarwinismo. Sin embargo, aquí me están hablando y me hacen la aclaración de que no participa la selección natural, de que solamente hay cambios repentinos en el ADN. Recordemos que el lamarquismo es el uso y el desuso de órganos. Y el uso y el desuso de órganos, lo que me planteaba era, por ejemplo, lo de la jirafa. Que la jirafa mientras iba comiendo, el cuello se iba estirando para alcanzar las hojas que estaban más alto. Y ya luego esa jirafa, como se le estiraba el cuello, sus hijos ya iban a nacer con el cuello largo, lo cual es falso. Y el darwinismo es la selección natural, ¿verdad? La supervivencia del organismo mejor adaptado. Pregunta 43. Considere la siguiente información. Sobre ellos actúa la selección natural. Los individuos mejor adaptados sobreviven, dejan más descendientes y sus caracteres se extienden dentro de la población. Los peor adaptados dejan menos descendientes y sus genes van desapareciendo. Ok, ese es el concepto de selección natural.
Pero vean que nos hablan de población, ¿verdad? Nos están hablando de población y no nos dan ninguna opción ni de selección natural ni de darwinismo. Por lo tanto, la respuesta es de neodarwinismo. Sí, porque nos hablan de genes también. Ya eso es genética, ¿verdad? Es una ciencia moderna. Nos hablan de población y básicamente nos hablan del concepto de selección natural. Y cuando nos hablan de eso, recordemos que es la base del neodarwinismo o de la teoría sintética, ¿verdad? Cualquiera de las dos es lo mismo. Ahora, recordemos que el mutacionismo es una alteración en el ADN, es una alteración que ocurre en el material genético. Y el amarquismo es lo que llamamos uso y desuso de órganos. Y tenemos el ejemplo de la jirafa, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado varias veces. Ejercicio número 44. Considere el siguiente texto relacionado con las teorías del origen de las especies. La teoría de la evolución de Charles Darwin se basa en la idea central de la selección natural, en la que las especies evolucionan a lo largo del tiempo como resultado de la variación genética y de aquellos rasgos que confieren a los individuos ventajas adaptativas en un entorno específico. Así, por variación genética, Darwin se refiere a todas aquellas diferencias en los genes entre individuos que aparecen como resultado de las mutaciones. Esta variación es esencial para el desarrollo de la selección natural dentro del ambiente en el que viven los individuos. Esos rasgos que aparecen de forma aleatoria pueden ser una auténtica ventaja en términos de supervivencia y de reproducción. Según el texto anterior, se puede afirmar que a. Las características que adquiere un individuo a lo largo de su vida siempre se transmiten a las generaciones futuras, y eso es falso. No siempre, ¿verdad? No siempre se transmiten las características a las generaciones futuras. Opción B. Las especies cambian a lo largo de periodos prolongados de tiempo, lo que da origen a nuevas especies. Y la opción C. El azar determina que las especies se estabilicen evolutivamente a través del tiempo. Ok, entonces aquí nos habla de rasgos que aparecen de forma aleatoria y pueden ser una auténtica ventaja en términos de supervivencia y reproducción. Eso lo vamos a relacionar con que el azar determina que las especies se estabilicen evolutivamente a través del tiempo, ¿verdad? Por los rasgos que aparecen de forma aleatoria. Bueno, jóvenes, hasta aquí quedaría esta lección número 4, donde hablamos un poquito de cruces, ¿verdad? Conceptos muy generales del tema de los cruces. Si tienen alguna duda, entonces repasen el video que les dejé ahí en la plataforma. Y lo mismo para el tema de la evolución. Repasen, esto es muy conceptual, ¿verdad? Hay que repasar algunas características muy generales, reconocer qué es selección natural, qué son evidencias embriológicas, todo esto. Repásenlo y traten de resolver todos los ejercicios que puedan. Les deseo muchos éxitos en el estudio y cualquier duda por ahí me escriben.